¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta quinta esquina, ya saben, donde diseccionamos y nos paramos a analizar la actualidad o las últimas noticias. Hoy, bueno, vamos a hablar de provincia y vamos a hablar de presupuestos. Enseguida vamos a saludar a nuestro invitado, pero antes también voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan en esta mesa como cada jueves. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Directora de informativos y de programas de Radio Castilla y León. Y a mi derecha, Pablo Lago, director del diario Valladolid El Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Y ya preparado con nosotros, hoy nos visita en esta quinta esquina Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado. En una jornada que ha sido relevante, ha sido importante, hoy se ha dado a conocer en Diputación ese proyecto de presupuestos de la Diputación para 2025, con una cifra redonda de 175 millones de euros, un 12,10% más que el año anterior. Entre otras cosas, lo estábamos comentando antes de entrar en plató, bueno, pues unos fondos europeos que suponen un 7,7 millones de euros, una operación de préstamo y una enajenación de parcela en Villa de Prado, 2,9 millones de euros. Para hacer frente a un montón de proyectos. No hay un gran proyecto con nombre propio, pero sí muchos frentes a los que atender en esta Diputación. ¿Cuál sería un poco lo más destacado? Bueno, es complicado, ¿no? En primer lugar, agradecer, ¿no?, tener la oportunidad de volver y poder estar hoy aquí. Y en el día de hoy pues presentamos esos presupuestos. Una vez más, la Diputación tiene presupuestos en tiempo y forma, en una situación que desgraciadamente pues ya viene siendo habitual, que no hay presupuestos del Gobierno de España, lo cual nos dificulta, pues de cara a prever cuáles pueden ser los ingresos. Nosotros tenemos claro que es una responsabilidad del Grupo de Gobierno. Lo hicimos en este ejercicio que terminaremos, como lo hemos hecho en esa presentación del 2025. Como tú bien decías, ese incremento del 12,10% es gracias, partiendo de la base de esa buena salud financiera que goza la Diputación. De hecho, reducimos aún más todavía la deuda, pero tenemos pues esa enajenación de esa parcela, esa operación de préstamo en la que vamos a acudir y pues gracias al buen hacer y ese trabajo que venimos realizando a esos fondos europeos, que un 7,7 millones de euros en un volumen con el que tiene esta institución es bastante importante. Nosotros desde la Diputación Provincial de Valladolid seguimos apostando por las personas, seguimos apostando por los ayuntamientos y es verdad que ya digo, en tantas y tantas programas, en tantas partidas, pues es complicado el resaltar, porque si no nos tiraríamos horas y horas. Pero yo creo que lo importante es eso. Ayudamos a las personas, volvemos a estar más o menos en los mismos porcentajes de que el 50% del presupuesto de la Diputación va para las personas. Volvemos a apoyar a nuestros ayuntamientos y algo también muy importante que intentamos en la medida de lo posible, reducir el número de convocatorias y todas esas cargas administrativas, toda esa burocracia, que yo creo que también es algo que agradecemos, y hablo como alcalde de todos y cada uno de los ayuntamientos. Lo vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de la noche. Sí, dicen que con esta previsión de ingresos también tienen esa reducción en el estado de los gastos, algo que permite pues dejar claro la buena salud que tiene la Diputación en cuanto a la economía. Sí, pues es lo que comentaba. Nosotros, pues se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Hoy también el vicepresidente primero, como responsable del área de Hacienda, lo decía, ¿no? El promedio de pago que tiene la casa. Y nosotros, pues somos, ¿no?, para que me entiendan o sea más el lenguaje más sencillo, nos gusta ser, pues ya digo, cautos de cara pues a esa previsión. También es importante recordar que al final un presupuesto, ese proyecto, que es el proyecto que será aprobado el último viernes, el día 29, esperamos contar, de hecho, en el día de hoy, en la presentación de los presupuestos, teníamos a dos portavoces de las tres formaciones que hay. Por eso quiero también creer que voluntad hay, ¿no? Voluntad hay. Y nosotros, como digo, pues tenemos que ser cautos, tenemos que presentar unos proyectos como lo hemos hecho, unos proyectos reales,
irrealizables y otra vez, bueno, pues volvemos a hacer lo que hicimos en el año 2024. Así que, bueno, pues hay un dato para nosotros que también nos ayuda y nos lo hace menos difícil, que por lo menos tenemos el compromiso de la Junta de Castilla y León, que como todos saben, bueno, pues se ha presentado ese proyecto de presupuestos. En el día de ayer aprobaba el techo de gastos y yo creo que eso es importante, pero lo que no entendemos es una vez más el abandono y, bueno, algo que desgraciadamente se está normalizando, el que no haya unos presupuestos generales del Estado. Decía la voluntad de que ven, voluntad en el partido de la oposición, por ejemplo, el Partido Socialista. Imagino que después de lo que ha ocurrido con ese techo de gasto a nivel de Castilla y León, puedan ver más esa voluntad después de la abstención de Tudanca, que ha permitido aprobar ese techo de gasto. Pues nosotros queremos creer que sí, pero bueno, yo, y lo voy a decir, de las tres formaciones, quien no estaba presente era el portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Yo no sé si sería una cuestión de agenda, pues una cuestión de, bueno, pues que no tiene ningún tipo de interés, pero sí es cierto que, bueno, nosotros hoy damos el pistoletazo de salida, hoy se presenta ese proyecto de presupuestos, un proyecto de presupuestos que los grupos políticos le conocían media hora antes de aproximadamente, siempre, y así se actúa, se le entrega a los grupos políticos y ahora pues se inicia todo, bueno, pues ese camino de presentación área por área, servicio por servicio, y luego, bueno, pues arrancarán las posibles enmiendas y todo ese diálogo, ¿no?, de poder llegar a ese acuerdo, que la verdad que, bueno, pues a mí me gustaría, ¿no?, contar con el consenso, que en este caso los grupos políticos de la Diputación entiendan cuál es el sentir y el modo de proceder de la Diputación, como hacían, ¿no?, hace poquito esta semana, ante un hecho, ¿no?, ante esta catástrofe que está viviendo el país, pues ahí se reunieron los portavoces, nos reunimos todos los grupos políticos y por unanimidad, ¿no?, destinamos pues una ayuda de 150.000 euros, otro tipo de acciones. Pues yo creo que los presupuestos son, como digo, unos presupuestos que buscan dar soluciones a todos los problemas, no a todos, o a la inmensa mayoría de los problemas que hay en nuestra provincia y que se acercan muy mucho y tienen dos pilares o dos razones de ser muy importantes en las cuales nos centramos, que es en las personas y en los ayuntamientos, que va dentro del ADN de las diputaciones provinciales. Habla usted de que haya presupuesto, bueno, todo es tacticismo. El PSOE parece ser que le va a dar el apoyo a Amazon para que tenga unos presupuestos, precisamente por la tragedia. Decía usted que no hay presupuestos en el Estado, no hay presupuestos en el Estado porque no hay una mayoría consolidada y está muy lejos de esa mayoría consolidada de Sánchez para tener los presupuestos. La Junta es posible que no tenga presupuestos. Esto pasa cuando no tiene uno mayorías. Es verdad que la virtud la virtud del diálogo reside, lo que decía usted, en alcanzar consensos cuando se tiene mayoría. No es virtud alcanzar consensos cuando es una necesidad. Precisamente los consensos, en su caso, insisto, es virtud intentar alcanzar un consenso, pese a que usted tiene una mayoría suficiente para aprobar en solitario los presupuestos. De tal forma no las tenga todas consigo, porque gran parte de ese incremento de dinero que se produce procede de los PERTE, que los PERTE son Agenda 2030, y uno de los grupos a los que usted se refiere es Vox, y lo veo difícil que le vaya a dar el apoyo a los presupuestos, por lo menos si mantiene la coherencia de lo que van diciendo en las Cortes, en el Ayuntamiento de Valladolid o en otros ámbitos. Lo digo, lo advierto, porque hemos visto a Vox votar una cosa en comisión y la contraria en el Pleno a su compañero Jesús Julio Carnero, precisamente por el tema tan nimio como lo de la Agenda 2030, es decir, dejar sin una acción a los ciudadanos por una cuestión puramente ideológica. Pero yo le quería preguntar, las diputaciones, perdón que me alargue, creo que son los organismos, instituciones de lo más eficiente que hay en este Estado, más rápido, más ágil y yo creo que más eficaz además en la gestión del dinero público. ¿A qué van a dedicar el dinero, las inversiones en los pueblos, en los municipios? Que es, imagino, lo que le gustaría saber a los ciudadanos de la provincia de Valladolid. Oye, ¿qué ese dinero, ese incremento, en qué nos va a beneficiar en los municipios, en los pueblos? Bueno, nosotros estoy totalmente de acuerdo y hubo unos tiempos en los cuales se cuestionaba, ¿no?, la existencia de las diputaciones. Se cuestionaba, pero los que lo cuestionaban, lo que no cuestionaban eran los soldazos y las poltrones. Bueno, no se olvide. Pues a través de, totalmente es así, de formaciones políticas han pasado más de 200 años desde la existencia de las diputaciones
y ha acontecido hechos en los cuales situaciones de emergencia, situaciones muy complicadas, que aún más se ha reforzado ese papel. Al final somos administraciones, somos la administración local la más cercana y la que más a pie está de las necesidades de los vecinos, y no entramos muchas veces, o nunca, yo creo, en las competencias propias o impropias. Yo siempre lo digo. ¿Cuál es nuestra competencia? Todas. El resolver ese problema que tiene un vecino. Nosotros lo que buscamos siempre es dar esa autonomía, esa libertad, en la medida de lo posible, la más amplia, a los ayuntamientos. ¿Quién mejor para un alcalde, una alcaldesa, una corporación, para decidir en qué quiere destinar ese dinero? Eso por un lado. Y luego los fondos europeos, es cierto que esos fondos, el incremento que es importante, bueno, pues en el proyecto de presupuestos son por las diferentes subvenciones que recibimos a través de los fondos europeos, pero que también es nuestra obligación. Yo, como decía, en este caso, pues he visto hoy a dos formaciones que estaban escuchando en el proyecto de presupuestos y, hombre, no lo sé, a lo mejor soy muy ingenuo, pero yo creo que, bueno, pues voluntad hay. Es cierto que, bueno, pues hay formaciones en la escuela, la que usted mencionaba, que no están de acuerdo para nada con la Agenda 2030, pero es algo que está dentro de, bueno, pues en el día a día de todas las administraciones. Sin ir más lejos, bueno, pues yo voy a recordar que dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias yo presido una comisión de las 30 que hay, que es el agua, economía circular y medio ambiente, y tiene mucho que ver la Agenda 2030, pero bueno, nosotros no vamos a cesar en el intento, vamos a intentar buscar esos consensos, esos acuerdos, aún sabiendo que no tendríamos necesidad, pero bueno, es la forma de actuar nuestra, es la forma que tienen, bueno, pues en este caso nuestro grupo, que tiene el Partido Popular, y vamos a ver, bueno, pues ya digo, es muy reciente, hoy ha habido esa presentación, hay muchos programas, hay muchas acciones, y ahora se abre, ¿no? Se abre ese periodo de conversaciones y negociaciones. Habla de los ayuntamientos, de que ellos son los primeros que saben cómo gastar el dinero, los presupuestos o las ayudas. Hace muy poquito hablamos de unas ayudas a mayores directas que también se les concedieron, bueno, pues para hacer frente a distintos gastos. Pero es verdad que desde la Diputación lo que se articulan, digamos, son como recursos comunes, porque al final pues ponen en marcha los planes de empleo, ponen en marcha ese proyecto pues de comercio rural. ¿En qué medida son conscientes o pueden comprobar si los amplían y están en estos presupuestos porque comprueban que funciona? Pero yo no sé si a lo mejor también hay algunos puntos en los que vean que no funcionan. ¿En qué punto los ayuntamientos se implican en esa labor que hace Diputación, que es la de vamos a poner esto en común para todos, este recurso para todos, y vamos a ver cómo funciona o cómo no funciona? Bueno, yo hoy también lo decía en la presentación y lo decía el día de la provincia, estamos en el Ecuador de la legislatura, y creo que una cuestión de responsabilidad no puede ser otra manera de analizar lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Lógicamente nosotros, todos estos programas, todas estas acciones se basan, bueno, pues en ese trabajo de campo, en esas peticiones, porque son muchas las reuniones que mantenemos con alcaldes, con corporaciones, y todo ese trabajo que se realiza tanto de los técnicos de la Diputación como esas sugerencias, peticiones, críticas, llamémoslo como queramos llamarlo. Pues todo eso se almacena, todo eso se estudia, se trabaja, y lógicamente todas las acciones que llevamos a cabo, pues no todas tienen el resultado que a nosotros nos gustaría, pero sí es cierto que hay programas muy consolidados, programas que es una necesidad. Podemos hablar de ayuda a domicilio, que se incrementa una auténtica barbaridad, pero estamos en Valladolid, estamos en Castilla y León, estamos en España, que tenemos la realidad que tenemos. Tenemos pues una población con un porcentaje alto, muy importante, de personas mayores, y lógicamente la esperanza de vida también se ha aumentado. Y también tenemos que recordar que Castilla y León es referente en servicios sociales, es un referente en servicios sociales, es en sanidad y es en educación. Y lógicamente eso necesita una financiación que, como yo también decía, creo que lo hemos demostrado, que las administraciones
locales somos la administración más cercana, más eficaz, más eficiente, pero solicitamos una vez más, y yo no me cansaré de decirlo, una financiación justa. Lo que estamos ya cansados es del Gobierno de España de que te invite, o sea, yo te invito y pagas tú. Y es algo que, claro, al final el vecino de a pie te viene ante una necesidad, como hemos podido ver, la exclusión financiera, y es una competencia más que ha asumido la Diputación, las Diputaciones, en este caso la Diputación Provincial de Valladolid. Bueno, es el papel de las Diputaciones. Por eso decía yo de la eficacia, la bondad que tienen las Diputaciones, todas las cosas que hacen, sin las cuales sería imposible el sostenimiento del modelo que tenemos aquí, con 2.248 municipios en Castilla y León, 235, si no me equivoco, 25 en Valladolid. Es que sería imposible si no hubiera ese organismo de la Diputación, que es el buen samaritano, al fin y al cabo, que ayuda a un montón de cosas. Mire, yo, por no seguir con presupuestos con gestión, que yo creo que lo ha explicado usted hoy en rueda de prensa, quería no salirme de la actualidad, pero sí de eso, y quería preguntarle, justo a raíz de la Dana, de la tragedia terrible, a mí me venía el recuerdo del año pasado, cuando se produjeron nada parecido, vamos a poner las cosas en su sitio, nada parecido, pero esas inundaciones en pueblos donde los alcaldes se ven desamparados. Creo que recordar que fue en Viana, ¿no?, el año pasado, donde además la Confederación, que es un organismo entre insolente, insensato, la Confederación que se dedica a contar el agua que pasa, y parece que no le va nada más en la competencia a la Confederación Hidrográfica del Duero. Recuerdo que le echaba la culpa al pobre alcalde, como si tuviera algo. Digo, no sé si ustedes, ya sé que no le corresponde, pero insisto, en esa labor de buen samaritano que hacen las Diputaciones, se han contactado, porque ahora pueden venir otra vez las lluvias aquí, insisto, no va a ser la tragedia, pero van a ir. Pueden poner esto puede pasar en cualquier punto. Se han revisado esos protocolos, que no sea que es que la Confederación puso una alerta y le mandó un mensaje al alcalde. Bueno, también está el 112, la Protección Civil, que lleva la Junta de Castilla y León, que por cierto, el alcalde llevaba tiempo quejándose. El año pasado no apareció por ningún lado, ¿no? No sé si han revisado los protocolos precisamente para los pueblos donde haya posibilidad, porque se producen las inundaciones en los mismos sitios continuamente, ¿no? Es decir, de algún tipo de alerta, algún tipo de solución. Lo primero, las alertas y el conocimiento, y lo segundo, una solución, aunque sea a medio plazo, porque yo no sé si el que vive en Viana o en otro sitio tiene que asumir que se le tiene que inundar la calle todos los años cuando llueve. Me parece una cosa insólita, pero bueno, digo, si lo han hecho, han pensado dirigirse a la Confederación y al 112 y a Protección Civil también, de la Junta de Castilla y León, para por lo menos bueno, que no ocurran episodios como el año pasado. Lo que cuenta es algo importante, es algo que nosotros desde la Diputación Provincial de Valladolid, y yo el hecho de la borrasca Juan, que lo conozco muy bien, además pues se da la circunstancia que mi pueblo fue uno de los pueblos afectados, no tuvo, en este caso una situación como la que vivió Viana, porque Viana fue el pueblo más afectado, pero es algo que yo he dicho, diré y seguiré diciendo. Desgraciadamente, ojalá me pudiera callar, pero que la Confederación Hidrográfica del Duero es el perro del hortelano, ni come ni deja de comer. Yo, la presidenta, sé que se lo toma a nivel personal, no entiende lo que yo, le transmito, porque me lo transmiten los alcaldes y lo transmito yo en primera persona. La realidad es que un ayuntamiento no tiene capacidad, y hablamos de un Viana de Cega, es uno de los 36 municipios de más de 1.000 habitantes, pero hay que recordar que el resto, 87 concretamente, tienen menos de 125, que el 112 es el alcalde, es que no hay otra persona, es el alcalde. Y un señorín que le llamen, como si me llaman a mí, y me llaman que a las 12 se va a desbordar el río, ¿qué hago yo? Voy allí, me pongo yo con las manos. Bajan un caldero, ¿no? Baja un caldero y se pone a checar. Yo creo que eso es algo que... Fue absolutamente insolente la actitud de la Confederación. No se entiende, una vez más, las administraciones locales, los alcaldes, alcaldesas de todos los colores dieron la cara. A día de hoy, sí, la presidenta de la Confederación y la comisaria de Aguas, que menudo humos gasta la mujer, no nos olvidemos, porque hay que empezar a poner nombres y apellidos a los autores intelectuales y de facto de las cosas, ¿sabes? No es la Confederación, son las personas que rigen la Confederación. La comisaria de Aguas, menudo humos gasta. Yo les digo lo que yo he vivido. Yo, lógicamente no tengo, la relación con ella es nula. Yo no soy de escribir cartas, pero yo no sé cómo comunicarme con ella, porque yo le he hecho peticiones de lo que estamos hablando. Pero insisto, visto lo que ha pasado, no han hecho el ejercicio de decir, vamos a reunirnos y vamos a mirar. No.
A día de hoy que yo tenga conocimiento, Pero si quien tiene los datos no los da... Esas peticiones se han No, hecho. el caso es que no se ha hecho nada, por lo que veo. O sea, después de lo que ha sucedido... Pero tenemos... Dice un alcalde de qué va tenemos a la hacer si le avisan al situación... alcalde que se te inunda el pueblo. Tenemos la los datos están situación en tiempo real, más en la web. reciente, que es de Medina de Río Seco. Medina de Río Seco, todo el mundo ha mirado para otro lado. Nosotros, a nivel institucional, y era una propuesta... El primero que miró para el lado fue el alcalde diputado suyo. Yo no os digo, sí, mira, yo he estado en Medina de Río Seco y la situación Pues yo era muy no le voy a complicada. decir ni pío. Yo creo que no es así, pero yo sé que ellos han defendido para que se declare zona catastrófica, que es muy bonito que se... Vamos, es muy bonito, suena muy mal, que es necesario que se declare, pero a día de hoy, y hablo por lo primero que sucedió, la Borresca Juan no ha recibido nadie un Pues duro. la habrán defendido en la intimidad, como Aznar cuando hablaba catalán, porque no nos hemos enterado. ¿Esa declaración de quería- zona catastrófica sí. no cree que finalmente se olvide? O sea, con toda esta situación que Hombre, yo está sé que pasando por en el Valencia. consorcio de Sí, el los problema no es que seguros- se olvide, el problema es que pase algo como ha pasado y pase mañana y eso esté así. Eso es un problema... Pero hablando, que lo decía... Que va a pasar es seguro, o sea, Claro, que no es tenga que- ninguna duda que cuando vuelva a llover con intensidad, igual era una crecida, en Viana se volverá a inundar, no tenga nadie la menor Eso duda. lleva yo... Vamos que a ver la vivo- magnitud de Vivo la muy inundación. cerca de Viana, tengo 49 años y lo llevo viviendo 49. Que yo recuerde, que desde que tengo uso de razón, 49 no, porque no me enteraría. Y es algo que se habla, se va allí, se ¿Y entonces estudia, qué tiene que se pasar analiza, para que se empiece pero a no trabajar? no se ha dado una solución, no se ha dado una solución. Nosotros, y volviendo al principio, ¿no? En el tema de presupuestos, dado esta situación, y Dios quiera que las va a haber, porque desgraciadamente las va a haber, nosotros hemos habilitado una partida nueva, una partida de 1 millón de euros, para ayudar a los ayuntamientos ante necesidades, ante emergencias, ante circunstancias como las que han acontecido. Pero claro, nosotros al final, quien está allí, el primero que sale en auxilio, en socorro, es la Diputación Provincial de Valí. Nosotros tenemos los medios que tenemos dentro de, pues como hemos hecho ahora en Valencia, hemos ofrecido todo lo que tenemos, o sea, todo. Pero claro, lo que no puede ser es que el Gobierno de España, concretamente, que parece ser que la Confederación es un ente y el Gobierno de España es otro, ¿no? La Es que- Confederación es un ente, sí, Sí, es un sí, ente. pero que eso pertenece al Gobierno de España y lo que no puede hacer es mirar para otro lado, porque como decía, el perro del hortelano no hace y encima si tú haces que no tienes competencia Tienes te problemas. sanciona, Pero porque sí que mire, se acuerda de los ayuntamientos para sancionar. Eso pasa porque, insisto, son las personas también las que gestionan. Eso pasa. Totalmente de Hubo un acuerdo. presidente de la Confederación que se preocupaba del territorio, de los pueblos, de los agricultores, de todo, y atendía, que era un vallisoletano en concreto. Balín. ¿Cómo? Balín. No, de la Confederación Hidrográfica. Hoy es gerente de alta velocidad y fue concejal y es además funcionario de su institución, Gato. Y a Gato le han sucedido, pues primero recordamos antes una presidenta de Confederación que ni estaba aquí ni venía. Vivía en Madrid, era amiga de la ministra, entonces la colocaron ahí. Y ahora hay una presidenta de la Confederación que ni está ni se la espera. Ese es el problema también, quién gestiona las cosas, ¿no? Las personas que gestionan las cosas. Mire, en Valencia ha pasado lo que ha pasado porque gestiona las cosas quien gestiona Eso las le cosas. quería preguntar yo, como político, sobre todo en este caso y presidente del partido al que representa aquí en Valladolid, ¿cómo ha visto usted la coordinación que se ha producido en esa dana del Levante? Yo no sé si quizás si el presidente de la Generalitat Valenciana hubiera sido de otro color, quizás socialista, si hubiera esperado tanto en pedir esa ayuda. Usted un 29 de abril dijo textualmente que la única manera de hacer un punto y aparte en la política era consultar a los españoles y consideró que España necesitaba un nuevo gobierno democrático con un presidente a la altura. Yo no sé si cree que ahora mismo ya no solo el presidente, sino también compañero de su mismo partido, lo que es el presidente de la Generalitat Valenciana, han estado a la altura. Mañana, según lo que estamos hablando, nos puede pasar a nosotros. Bueno, yo creo que en primer lugar, y a Carlos Mazón, que soy muy amigo de él como el presidente de Valencia, yo el lunes de esa semana que se produjo el hecho estábamos juntos. Yo hablo todos los días por no molestar al presidente de la comunidad con el presidente de Valencia. Yo creo que ahora no es momento y yo no he hecho política. Lógicamente cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. Yo sí que tengo una cosa muy clara.
Lo primero, lo urgente, lo importante es resolver la situación o intentar la cierta normalidad bueno, pues en todas esas zonas tan afectadas y concretamente en la Comunidad Valenciana. Yo me parece muy triste que una vez más, pasó con la pandemia, se haga uso para hacer política. Yo a Carlos le conozco hace mucho tiempo, es un político como la copa de un pino y yo creo que hay que estar o hay que ser consciente de esa situación y una vez que pase esta situación, que nos estamos volcados todos en intentar ayudar a nuestros compañeros, pues luego ya habrá tiempo de analizar dónde ha estado el error, no ha estado, lo decía muy bien Pablo, con lo que sucedió aquí. El problema es que esto, bueno, pues será... El caso es que se analice, porque ¿qué tiene que pasar para que un político o los políticos se pongan de acuerdo? Porque desde luego se ha visto y se ha visto el hartazgo no solo de la ciudadanía de Valencia, sino de toda España ya con este tema. Pero que es normal. Mire, yo le voy a poner un ejemplo y está mal, no lo debería decir, pero lo voy a decir. Me voy a mojar hablando de esa circunstancia. Yo he estado desde el domingo en esa nave que hemos habilitado y yo he estado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. No creo, y si ha sido porque no me he enterado, yo no he tenido por qué salir en una foto ni he estado en comunicación bueno, pues con quien ha marcado el operativo, que lógicamente en nuestra comunidad autónoma, y yo creo que eso es lo que debemos de hacer, debemos de ayudar. Pero sí es cierto, y vuelvo a decir lo que apuntaba muy bien Pablo, que esto no puede quedar así. Pues el problema, ahora estamos todos volcados, que ahora estoy viendo imágenes ahí bueno, que nos ha desbordado la solidaridad, pero hay que analizar por qué y qué debemos hacer para que esto, que no sé si sucederá, a lo mejor desgraciadamente pueda suceder, que estemos preparados, pero que nos dejemos de pensar si es responsabilidad. Lógicamente todos conocemos, yo creo, un poquito cómo es el procedimiento, pero cuando en una situación de esta gravedad estemos pegándonos entre nosotros, lo que me llama la atención demasiado es que demasiado poco de cabreo, demasiado poco tienen los en la ciudadanos. sociedad. Pero lo que me llama la atención es que parece que hay que esperar a que pasen estas cosas para ya sentarnos, hay que esperar a ver si se inunda o no Viana, hay que esperar... Es que no entiendo esa espera, no la entiendo. Y mientras nos metemos a discutir, a estar en las Cortes todo el día, porque bueno, yo creo que esta semana lo que hemos visto es algo ya anormal, que haya comunicación, que se escuchen, entre comillas, que también ha habido sus rifirrafes, pero bueno, llevábamos... Yo creo que meses sin tener un diálogo en las Cortes de Castilla y León y el mirar hacia un ciudadano que es el que realmente necesita ayuda en este momento. Bueno, yo me niego a la antipolítica, ¿eh? Yo me niego a la antipolítica, esto de... No, hay gente que no hace, insisto, la Confederación ha pasado esto y no tenemos noticias de la Confederación vaya a hacer algo, haya hecho un plan de avisos, porque todo esto lo que hace es ayudar a cambiar y mejorar los protocolos. Pasó en el Prestige, pasó en Angrois, sí, se cambian, claro. Pasó el 11M, pasó el 11S, nos va cambiando la vida porque la realidad nos va cambiando la vida. Insisto, y me niego a la antipolítica porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es así. Mazón es Mazón y el general de la UME es el general de la UME. Y uno actúa en consecuencia de sus funciones y el otro no ha actuado. Pero tampoco le quiero meter en un lío con un amigo, no se preocupe. Sí quería preguntar otra cosa, porque ya nos cambiar el ritmo. Yo solo quería preguntarle, si me dejas, Pablo, si no cree que como representante político institucional esto está minando la confianza de todos los conciudadanos en las mismas instituciones. Cómo incluso vemos a la gente que ya no se fía de las instituciones, no se fía de las ONGs. La gente está optando por ir con sus propios coches y aunque sea con su propia mochila para ir a llevar y se está notando en la donación económica, que la gente dice, no, y es lo que están ustedes pidiendo precisamente para canalizar. Pero es que la gente no se fía. Pero es que no se fía ya ni de las ONGs ni de lo que puedan hacer las instituciones. Si se plantan allí, porque no se fían de nadie. Saltaban los controles este fin de semana eso es un problema con los voluntarios y eso es algo que todo se traslada. No sé cómo lo valora. Es una situación preocupante, es lógico y no sé si unos, otros o todos juntos damos más que motivos para que la gente desconfíe. Nosotros, y bueno, pues volviendo a esta situación que se está viviendo con Dana, pues se pedía que hubiera esas aportaciones económicas, porque bueno, pues al final es más efectivo, más operativo. Y, lógicamente, si estamos desbordados en Valladolid, estamos desbordados en Castilla y León, estamos desbordados en España, pues concretamente en esa zona creo que todos nos podemos
imaginar, pero claro, esa desconfianza es lo que se está Pero la nave se sigue llenando. Y mucho. Claro, porque pero la gente prefiere llevar. es lo que se viene haciendo durante mucho tiempo, y es verdad que también se ha dicho que las empresas, las administraciones, los gobiernos lo hacen las personas. O sea, está claro, no todos los periodistas son iguales, todos los políticos son iguales, los habrá honrado, menos honrado, más trabajadores, menos trabajadores, pero es que es normal. La sociedad no aguanta, no puede más. ¿Quién ha fomentado esto? Esta división en España, pues la ha gobernado, la ha fomentado el gobierno de España. Esa es la realidad, porque ahora estamos cuando tendríamos que estar todos más unidos que nunca, pero que es que esto no se tendría ni que cuestionar. Pues cada vez estamos más divididos y vamos a trocear, y troceamos en Valladolid, y troceamos en León, y troceamos en Palencia, y troceamos. Esa línea pues no es la que tenemos que seguir trabajando, pero yo entiendo, porque a mí me para mucha gente en la calle y es lógico y normal que estén cabreados, y hay esa desconfianza de decir, ya no es que duden de la aportación económica, que te llevan con todo el cariño y toda la generosidad del mundo un paquete de leche, una lejía, y te preguntan, ¿y tú crees que va a llegar? Es normal, y estamos de la mano de entidades sobradamente solvente, contrastada, como se nos ha indicado a través de los canales que se está organizando esta catástrofe, que es Cruz Roja, Banco de Alimentos y Cáritas. Pero con todo y con eso, la gente tiene desconfianza. Permítanme que le interprete lo que ha dicho antes y lo que ha dicho ahora. Cuando usted ha dicho que, claro, que no hay un presupuesto en el Estado y que sería necesario, y ahora ha dicho que además hace falta la unión y la unidad, quiere decir que usted, que es un varón importante dentro del Partido Popular, es el presidente de la Diputación, pero también el presidente del Partido Popular de Valladolid, que no es cualquier cosa en el espectro del Partido Popular. ¿Usted le va a recomendar a sus compañeros de Génova que apoyen el presupuesto a Pedro Sánchez del presupuesto del Estado, para que haya precisamente esa unidad, esa necesidad? Porque el presupuesto es una herramienta, usted que gobierna es una herramienta fundamental para regir los destinos de una sociedad y el progreso y el avance. ¿Quiere decir que usted le va a recomendar a Feijóo que apoye los presupuestos de Sánchez? Se lo voy a decir. Casualmente, en el día de ayer teníamos a nuestro vicesecretario aquí en Valladolid, alias Bendodo, y entre otras muchas cosas de las que estuvimos hablando, lógicamente salió este tema. Además, era cuando se había votado el techo de gasto y yo se lo transmití. Yo, personalmente, que no soy, como decía, varón soy, pero no sé si importante o menos importante. Varón con B, aparte de con V, es con B también varón. Pero yo sí que creo que es momento en el cual habría que buscar esos acuerdos, pero llegar a un acuerdo a nivel nacional. Igual que se está pidiendo ese apoyo, que yo no me cabía la menor duda que se iba a apoyar en la Comunidad Valenciana, que se apoye en Castilla y León y que se apoye en el Gobierno de España. Pero yo creo que aquí... Sí, pero el que toma la iniciativa en este caso ha sido el PSOE, ha sido Pedro Sánchez de la Comunidad Valenciana. Es el que bueno, está pero gobernando. En Valencia el que toma la iniciativa es él. El que tomó la iniciativa en la presentación de los presupuestos de abrir esa puerta a negociaciones, lógicamente es el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, porque es el que está gobernando. Si a mí eso creo que es lo que procede. Pero en este caso yo lo que iría es a un pacto a nivel nacional, lo tengo clarísimo. A ver, una que me queda, estas ya de las de BAU, estas importantes las de BAU. La última y vamos cerrando. Le hemos cortado antes. Usted ha heredado, bueno, más ha heredado de sus compañeros, ha heredado mesetaski, despilfarroski, y eso, pues, además hemos visto que un pleito que ha costado una sanción judicial a un importante dirigente que fue vicepresidente de la Diputación y un alcalde representativo de su partido, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso? Si es que van a hacer algo. Bueno, nosotros... Porque lo que ya parece insólito es que siga costando dinero. Bueno. O sea, una cosa es el dinero que se ha tirado y otra cosa es que siga costando dinero, como lo de la vigilancia, por ejemplo, de vigilar una ruina. Es que yo no sé para qué se vigila una ruina. No se puede desmontar lo que sea, no sé si peligroso, vamos a ver si tienes complicado. Si no nos extendemos, Pablo. Nosotros, como yo formaba parte de otras corporaciones, ante esta pregunta, ante esta decisión, y no procede, no se debería de ley, ¿no?, que yo tomara una decisión y ahora tome otra, por criterios, si yo formaba parte de esa corporación que tomó esa decisión, de dar esa continuidad. Como bien dice, hemos conocido esa sentencia. Nosotros, lógicamente, y ahí se ven las imágenes, vamos a dar salida
a lo que es meseta, meseta esquí, meseta sport, llámenlo como quieran. A mí me parece, joder, que es injusto porque es un proyecto como tantos otros. Tenemos que ahora estamos en el 25 aniversario del Museo del Vino en Peñafiel, que se hizo bueno, pues con un estudio previo ante una necesidad, una zona que tenía, bueno, pues en este caso estaba ahí un poco en una situación complicada tanto en lo económico como en lo social, pero bueno, pues al final todo se torció y es un proyecto fallido. Nosotros desde la Diputación Provincial de Valladolid llevamos mucho tiempo estudiando, viendo qué podemos hacer con ese complejo, con esa inversión, dentro de que habrá muchas de las cosas que se han hecho que ya no puedan ser utilizables, y es la intención que vamos a hacer y lo conocerán en breve. Ha sido una de las preguntas, o creo que la única, juraría que la única pregunta que nos han hecho en la presentación del proyecto de Que pensábamos que iba a estar ya en ese proyecto de presupuestos. Yo tengo curiosidad de saber qué ha caído de esa lluvia de ideas, porque... Bueno, hay mucho trabajo, llevamos trabajando casi 2 años. Si miran en el desglose de la partida de Avanza de la sociedad, lo que es conocido como SODEVA, pues hay una partida importante de inversiones. Nosotros lo daremos a conocer, no es una situación, vamos, una decisión fácil, pero sí es verdad que entendemos que bueno, pues tenemos que dar una salida o buscar una solución ante toda esa inversión que se hizo, que vuelvo a repetir, que somos conscientes y lo creamos políticamente, técnicamente, que hay mucho de lo que allí está hecho que no se puede utilizar. Eso es lo que vamos a hacer, como digo. O sea, que ya hay algún plan proyectos, pensado. lo contaremos pues probablemente a primeros de año, y bueno, igual que va a haber otro tipo de inversiones en polígonos, bueno, todo lo que tiene que ver con la sociedad, pues la sociedad estará viva y estará activa, porque afortunadamente no es todo malo lo que hacemos, ¿no? Tenemos ahora polígonos en los cuales pues tenemos una demanda, o bueno, yo creo que es una notición también que tenemos 2 empresas que se van a instalar en el polígono de Mayorga, que es uno de los polígonos más complicados, ¿no? Que más dificultades tiene para que se alquilen esas naves y para tener en definitiva actividad. Pues vamos a ir despidiendo, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tengo varias, pero bueno, es que se nos iría la noche. Bueno, Entonces, yo tengo varias también. una última, venga, rápido. La intermunicipal del partido se presenta a últimos de este mes, me parece, coincidiendo también... No tengo ni idea, no mires para mí que no con tengo el ni idea. Partido Socialista. No sé qué hay sobre la mesa. Bueno, pues Sobre todo lo decía antes, nosotros lógicamente el partido en todos los ámbitos, provincial, local, provincial, regional, autonómico y, bueno, autonómico ya lo he dicho, y nacional, pues tiene su agenda, ¿no? Tiene su calendario, tiene su actividad, y está previsto, y de hecho por eso era la visita ayer del vicesecretario de Elías Bendodo, a hacer una intermunicipal el 30 y el 1. Se va a celebrar aquí en Valladolid, vamos a ver lo que acontece y cómo se desarrolla toda esta situación que está viviendo el país, y será pues un encuentro, bueno, pues para poner en común, bueno, pues todas esas políticas que se llevan a cabo en lo largo y ancho del territorio Vivienda, nacional. sanidad, inmigración. Tocaremos vivienda, por supuesto, y hoy creo que temas que más o menos intuyen que se van a tocar, y será un foro, bueno, pues de debate, un foro, bueno, pues de juntar ideas, de aportar proyectos. Luego habrá unas conclusiones y contaremos con lógicamente con nuestro presidente nacional, Feijóo, que estará, ya digo, si esa es la intención, a día de ayer, a día de hoy, se mantiene, bueno, pues que se celebre el día 30 y el día 1 se celebrará en la feria de muestras, y bueno, pues no tardando mucho conoceremos, bueno, pues cuál es la programación, que será para alcaldes, intermunicipal, para alcaldes y concejales del Partido Popular. O sea, coincidiendo con el supuesto, si se celebra el Congreso Federal del Partido Sí, Socialista eso de decía Sevilla. yo antes. Coincide. La Coincidiendo con el contraprogramación. Coincide siempre y cuando, tanto por unos como por otros, que se mantenga en fecha. Nosotros, como digo, continuamos con nuestra actividad. Sin ir más lejos, el lunes teníamos un encuentro de presidentes, hablo en el ámbito político, en el ámbito partido, teníamos un encuentro de presidentas y presidentes de diputaciones en Ciudad Real, y nosotros estamos, bueno, pues trabajando en un documento de cuál debe de ser o tiene que ser el presente y el futuro de las diputaciones, y de igual modo, dentro de esa planificación, de esa hoja de ruta, pues se celebra o se va a celebrar o se pretende celebrar la intermunicipal, en este caso en Valladolid.
Conrado Íscar, presidente de Diputación de Valladolid y del Partido Popular en Valladolid, muchas gracias por haberse prestado a dar la cara y a atender a todas estas preguntas. Quedan muchas en el tintero y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan todos esos acontecimientos en Valencia que de alguna manera también están condicionando el desarrollo de prácticamente todos los puntos de España. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Y buen camino. Veo la pulserita del Camino de Santiago, buen camino. Que lleguemos para todos todos. siempre a buen puerto. Tamara, también muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y a todos ustedes también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta quinta esquina. El jueves que viene volvemos con más asuntos, con más temas de actualidad aquí en H. Valladolid.